Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos, ¿qué tal? Una vez más con ustedes en Colombia se levanta. Hemos estado acompañando el Foro Nacional de Víctimas, organizado por la ONU y también por el gobierno colombiano. Y allí, en ese Foro Nacional sobre Víctimas, donde hasta el momento en que estuvimos no habían escuchado a las víctimas, sino que veíamos mucha teoría, pero nada de escuchar las necesidades de las víctimas, nos encontramos en el foro al doctor Carlos Alberto Baena, presidente del movimiento político Mira, y quisimos dialogar con él sobre este tema de las víctimas, sobre el tema de la paz en Colombia y sobre generalidades del movimiento político Mira. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Amigas y amigos de Colombia se levanta, ¿qué tal? Con el doctor Carlos Alberto Baena. Yo lo considero todavía senador de la República porque tengo todas sus propuestas aquí en la cabeza. Muchas gracias por atender esta invitación. Ahora lo hemos encontrado en el Foro Nacional sobre Víctimas. Muy acucioso, escuchando absolutamente todo, porque el movimiento político Mira tiene en su cabeza que la paz debe llegar a este país, ¿o me equivoco? No, así es, Jorge. Un cordial saludo a todos los televidentes de Colombia se levanta. Un abrazo grande y realmente sí, el trabajo continúa, estamos activos y pues lo del Senado, vamos a presentar la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Vamos a trabajar muy fuerte con la reforma electoral, ya quedó radicada, los 3 representantes de la Cámara la van a impulsar. Y en el tema de víctimas, pues como siempre lo hemos hecho, seguir apoyando todo este proceso de paz. Hay que trabajar para que logremos en Colombia la paz. Mira está comprometido, desde la independencia vamos a aportar con total libertad y desde ese punto de vista pues hacemos presencia hoy aquí en Cali en el Foro Nacional de Víctimas. Llegar a la paz es algo complejo, no es fácil, doctor Carlos Alberto Baena, y se necesita plata. Sí. Sobre todo si usted habla de víctimas, ¿cómo voy a financiar a esas víctimas? Sí, claro, porque el punto aquí es que el número 5 de la agenda de La Habana está todo el tema relacionado con víctimas y ahí pues obviamente hay un punto que se llama la reparación de las víctimas que nos parece que es fundamental. Dentro de la reparación de las víctimas obviamente tiene que haber indemnizaciones integrales que verdaderamente reconozcan los daños, los perjuicios desde todo punto de vista que se les han causado a las víctimas de Colombia, y por ese motivo es que en el día de hoy el movimiento Mira está proponiendo que nosotros saquemos adelante en el país una reforma legislativa que consiste en que el impuesto del patrimonio que hoy en día se destina para la guerra, para todo lo que tiene que ver con las inversiones para el conflicto, sea destinado ahora para el apoyo, el resarcimiento, la reparación, la indemnización de las víctimas del país. Ese sería el primer paso. Ya obviamente tenemos que mirar otros mecanismos, como por ejemplo analizar el tema de las regalías y que el presupuesto nacional, el monto que hoy en día se destina para el Ministerio de Defensa, pues se comience a enfocar en las víctimas, que estamos hablando de más de 6 millones de víctimas en Colombia. De modo que ese es un tema que definitivamente demanda financiación. Y la propuesta que está haciendo el movimiento Mira en el día de hoy es impuesto al patrimonio, ese impuesto que le está cobrando a unos pocos colombianos que son los más adinerados, que esos dineros vayan para indemnizar a las víctimas del conflicto en Colombia. Porque a las víctimas hay que repararlas. Creo que eso de las víctimas es un punto clave en un proceso de paz, doctor Carlos Alberto Baena. No pueden ser ignoradas en ningún momento. Allá hay un sufrimiento, allá hay un daño, y en la medida que haya reparación yo creo que se allana el camino para la paz más fácil y evitamos el odio, la confrontación que hay en el corazón de quienes han sido víctimas. Sí, y nosotros quizás desde Mira hemos aprendido mejor eso ahora último, por todo lo que hemos tenido que vivir. Por ejemplo, el odio religioso contra el movimiento Mira y contra quienes somos cristianos, contra la doctora María Elisa Piraquide, por ejemplo,
todo el odio religioso que se ha gestado en el país, pues es algo que realmente sí le hace a uno sentir qué significa ser una víctima de una sociedad intolerante desde el punto de vista religioso o intolerante desde el punto de vista político. Por eso también, y a futuro, hemos radicado un proyecto de ley que se llama, que es la penalización de los actos de odio, el delito de odio político y de odio religioso en nuestro país. Esa es la única forma de poder erradicar de nuestra sociedad todos los conflictos que hay y verdaderamente construir una paz, sacando ese odio que se infunde, que se inyecta con mensajes equivocados, con mala intención, en sectores de la sociedad, desde otros sectores sociales también, dentro de una democracia excluyente, dentro de un Estado poco garantista para las nuevas expresiones políticas, para las nuevas expresiones religiosas, que niega todo lo que está en la Constitución. Entonces, pues, en carne propia lo hemos vivido, e incluso hemos recibido amenazas también de la guerrilla, y pues uno ahí ve que es muy difícil poder llegar a la paz con esas expresiones de odio. Entonces, en eso también vamos a trabajar fuertemente en lo que es penalizar la incitación al odio en Colombia. Y el otro proyecto que nos parece fundamental para todo el tema de paz es el del posconflicto, para lo que viene en todo este proceso, es la eliminación del servicio militar obligatorio, que es una propuesta que Mirar ha presentado de tiempo atrás con el senador Virgüez y que nosotros esperamos ya quedó radicada en el Congreso de la República, sea respaldada y podamos tener en Colombia una situación muy diferente, donde quien quiera ir al ejército lo haga voluntariamente y que pues se haga soldado profesional con unos salarios justos y con todas las garantías prestacionales y con todas las posibilidades que se merecen los soldados profesionales, pero no exponer más nuestra juventud a ir al campo de batalla y a saborear la muerte, porque eso pues no tiene sentido. Entonces ahí también vamos a trabajar. Esos son asuntos, doctor Carlos Alberto Baena, que son también ingredientes para la paz, que el ejército sea una fuente de empleo, que sean profesionales, eso es muy importante. El otro problema para llegar a la paz es que cuando hay guerra queremos es la paz, pero en el medio hay un tema que se llama justicia. ¿Cómo hay que manejar eso? ¿Cuál es la posición del movimiento político Mira? Porque le escuché decir que las partes tienen que ceder de alguna manera. Sí, definitivamente hay que ceder. Uno entiende el dolor de las víctimas, uno comprende que las víctimas tienen mucho dolor porque obviamente cuando se experimenta la violencia en carne propia, todo esto trae un dolor profundo y trae un sentimiento que la justicia debe tener en cuenta. Entonces, frente a este particular, nos parece que hay que acudir sí a la justicia transicional, que son las penas, que son ciertas formas de penas. El movimiento pues está en ese proceso de hacer una propuesta frente a la justicia transicional, pero nos parece que cuando hay delitos de lesa humanidad, obviamente tiene que haber unas penas similares a las de justicia y paz. Cuando hay delitos de otras características, pues debe haber unas penas inferiores a las de justicia y paz, que fue justicia transicional también. Y cuando son los miembros de la guerrilla que no han estado directamente vinculados como autores intelectuales de todo este tipo de hechos, lo lógico sería buscar unas penas que, mejor dicho, que no haya penas, y que para el tercer caso y el segundo caso de las penas disminuidas no se les inhabilite la participación en política. Yo creo que hay que buscar fórmulas de esas características, no impidiendo que pueda haber penas y ciertos castigos, pero sí posibilitando que pueda haber una participación política y sí posibilitando que en determinados momentos también no haya penas para ciertos miembros de la guerrilla. Les pido 2 minutos y ya volvemos para seguir viendo Colombia se levanta.
Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. La tarjeta Colfamilia es muy útil para las personas que no tienen un servicio de medicina prepagada, para los que no prepagan un sistema de médico a domicilio, para los que no tienen pólizas de asistencia jurídica ni de asistencia al vehículo ni el hogar. Colfamilia es la solución. Médico a domicilio, médicos especialistas, rayos X, imágenes diagnósticas, servicio de grúa las 24 horas, revisión técnico-mecánica, médico veterinario. A muchos beneficios tiene usted acceso con la tarjeta Colfamilia. Afíliese ya. Para los motociclistas, logramos que el uso del chaleco solo sea en la noche, que no se les cobre peaje y denunciamos las restricciones absurdas de parrillero en varios municipios del país. Gracias al movimiento Mira, se sigue fortaleciendo los deberes y derechos de los motociclistas. Mira, movimiento político. Continuando con nuestro programa, vamos a retomar el diálogo con el doctor Carlos Alberto Baena, presidente del movimiento político Mira. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Me parece muy interesante su propuesta, doctor Carlos Alberto Baena, porque si se está negociando con la guerrilla, un guerrillero no dice, listo, yo entrego las armas, entrego la plata, me entrego yo, métame 60 años de cárcel porque maté a 20, no. Ese dice, yo cedo, yo entro en el proceso, yo ayudo, pero ¿qué me va a dar a mí para yo estar tranquilo? Eso es lo que pasa en el momento, ¿no? Sí, claro, claro. Pues ese es el conflicto que hay acá en este momento y es la discusión que hay aquí en el evento del Foro Nacional de Víctimas, que hasta qué punto se cede. Y uno entiende que las víctimas quieren que haya justicia. Tiene que haberla, tiene que haber penas, tiene que haberlas porque hay que pensar en las víctimas, pero no para todos los guerrilleros tiene que ser igual, ni para todos los delitos. Y hay que partir más o menos de lo que ya se utilizó en el país, que fue la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, y de ahí en adelante empezar a disminuir y buscar una fórmula intermedia que por un lado reivindique ese derecho a la justicia que exigen las víctimas y por el otro lado les dé posibilidades a los guerrilleros de que puedan hacer política y que en ciertos casos paguen cuando son delitos de lesa humanidad y cuando no son delitos de lesa humanidad paguen menos, y cuando son eran de la guerrilla, los rasos, no los jefes, pues queden excluidos de toda pena y también puedan participar en política. Yo creo que esa es una fórmula intermedia más flexible y me parece que el movimiento Mira puede acompañar con cierta flexibilidad todo este proceso para que finalmente pues avancemos en el fin de este conflicto y ya de ahí en adelante empezar a construir todo lo que va a ser en el posconflicto la verdadera paz. Hay unos temas que vienen en camino, que es el de la reforma electoral, que ya Mira lo radicó, me parece que eso es fundamental. El otro tema es que se separe lo del umbral de la personería jurídica. Si no se logran las curules en Congreso, de todo modo la personería jurídica tendrá que seguir. Yo creo que eso hay que garantizarlo, que eso quede dentro de las leyes que vienen en camino. El otro tema son las pensiones para los campesinos, eso es fundamental, la eliminación del servicio militar obligatorio. Son entre otros algunos de los temas que ya se han planteado en La Habana y que hay que decantarlos ahora en el Congreso de la República y nos parece que definitivamente hay que acompañarlos. Es que la paz, doctor Carlos Alberto Baena, son muchas cosas, pero definitivamente en lo que está el movimiento político Mira muy firme, muy fuerte, es insistiendo en hay que reparar las víctimas y la plata está en tal parte. La reparación de víctimas es una forma de atenuar el odio, el malestar que puede tener una víctima contra un Estado que no lo protegió, contra una guerrilla, contra un paramilitar que le causó daño. Sí, sobre todo porque hoy en día a las víctimas se les dice pues que tienen garantías y que el Estado los protege, pero la verdad es que las víctimas se presentan o los desplazados, por ejemplo, se presentan a solicitar en la unidad de víctimas o a pedir la ayuda humanitaria y les dan turnos de aquí a 3, 4 meses y las ayudas llegan dentro de un año. Entonces así no se puede. Siempre les dicen, no, quedó en lista de espera para dentro de 5 meses. Entonces las ayudas no están llegando y lo que dicen desde el Estado es que no hay dinero.
entonces que el dinero no alcanza. Entonces por eso nosotros también tenemos que buscar mecanismos desde el Congreso y desde la política, mecanismos para que, por ejemplo, el impuesto de patrimonio sea destinado a las víctimas, de modo que haya un dinero ahí que se pueda entregar con mayor rapidez, porque pues las necesidades humanitarias de las víctimas son de carácter urgente e inmediato, son ayudas de emergencia, pero no son ayudas que pueden esperar un año como en este momento está funcionando en el país. Doctor Carlos Alberto Baena, muchas gracias y éxitos. El movimiento político Mira sigue más vivo que nunca. Sí, con mucho ánimo vamos a tratar de sacar adelante la reforma electoral, que el Consejo Nacional Electoral funcione mejor, que no lo elija el Congreso, que se elija por méritos, que el registrador no siga manejando las bases de datos, ni la Secretaría de las escrutadoras, que sean por periodos de 4 años, que el sistema sea para abrir las mesas, no para cerrarlas, como hasta el día de hoy ha funcionado, que se sancione en Colombia la compra de votos hasta 20 años y asimismo el fraude electrónico hasta 20 años. Y yo creo que con estas medidas pues realmente vamos a empezar a sanear el sistema electoral, porque esa es la única manera para poder lograr la paz en este país, que la gente pueda participar en política y que la gente tenga garantías de que sí es posible hacer política en Colombia y que los votos que uno obtenga sí se los van a contar y no se los van a robar. Verdadera democracia, doctor. La verdadera democracia pasa por la reforma electoral, no hay otro camino. Doctor, muchas gracias. ¿Qué mensaje tiene para los televidentes y para los seguidores de su movimiento político que lo están viendo? Muchas gracias, estamos contentos, que estamos con mucho ánimo, que todo esto que nos ha pasado pues nos ha servido mucho para conocer mejor el país y en qué terreno nos movemos, pero también nos inspira a reformar. Mira, es un movimiento de renovación absoluta y de cambio, de renovación, y yo sé que todo esto nos ha permitido presentar mejores propuestas y trabajar de una mejor manera en política. De modo que estamos contentos también por los 3 representantes de la Cámara, por la doctora Guillermina Bravo, que lo está representando a ustedes en el departamento del Valle, por el movimiento Mira, está haciendo ya una gran labor. Y prontamente vamos a tener la Convención Nacional donde se van a tomar decisiones ya de cara a las elecciones de octubre del próximo año. Y esperamos que la gente nos apoye mucho, porque hay mucha gente que dice, pero qué pesar, qué tristeza, esto es el colmo, que no llegaron al Senado. Entonces yo les digo, bueno, pues para la próxima esperamos que den mucho más apoyo, porque va a haber que sacar mucho más votos, contando que en este país, si no hay reforma electoral, le roban a uno, no sé, el 20% de los votos los roban a uno. Entonces hay que sacar un 40% más para garantizar las curules, que eso es lo que necesitamos realmente. Yo quedé sorprendido que en Bogotá más de 200 mesas desaparecidas, en Cali casi 30, en la mesa Cundinamarca desapareció todo. No, se perdieron 170.000 votos de Congreso, están perdidos. Y eso que mandaron en la tutela que ganamos, abrir 11.000 mesas, no las quisieron abrir completas porque empezaron a ver que había inconsistencias en los votos ahí en las mesas frente a las actas. Entonces dijeron, no, contémosle solo a Mira los votos que están clasificados por Mira. Se burlaron de la tutela, nos dejaron por fuera del Senado, pero bueno, no importa, ese es el sistema electoral, pero aquí estamos intactos y con más ganas que nunca. Muchas gracias, doctor Baena. Muchas gracias a usted, Jorge.